Lo que vamos a conversar un poquito hoy día es acerca de la fisiopatología de la infección por influenza, pero lo enfoqué un poco más al tema que nos importa o que vemos más asociado al tema del ECMO, que es asociado a un distrés respiratorio. Siempre es bueno conocer un poco de qué se trata este virus. Este es un virus que pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae. Es un virus que mide entre 80 y 120 nanómetros, un virus RNA, que tiene varios segmentos y en general tenemos dos tipos, principalmente el A y B, que tienen algunas diferencias en su estructura. Y en general el virus de la influenza A es el que más frecuente está presente en esto de las influencias estacionarias durante la época de invierno. Tiene algunas características que también puede ser estar en reservorios de animales, perros, cerdos, y tiene ciertas características en su estructura y los subtipos van a depender de unas estructuras que son las hemoglutininas, que pueden ir del H1 al H18, y las neurominidasas de la N1 a N11. De ahí donde escuchamos, ¿no es cierto?, del virus, el H1N1, etcétera, va en contexto de esta. Y la influenza B hay dos tipos, vamos a mencionar que solamente el reservorio es humano y sí también nos afecta, pero dentro la enfermedad no es tan intensa como vemos a veces en los casos de la influenza A. Esto es lo que vemos en la influenza estacional durante los inviernos, la influenza A, principalmente el subtipo, la H1N1, H3N2, y otros grupos, ¿no es cierto?, y otras subclases, con lo que van variando durante todos los años, donde se van haciendo, ¿no es cierto?, el tema de las vacunas, y la influenza B, que tenemos la línea, ¿no es cierto?, a través de la influenza B Victoria o la Yamagata, que son las principales y con sus subclases que van variando. Durante los años, en todo el tiempo, hemos tenido pandemias asociadas a estos virus de la influenza. Recordemos, ahí vemos este cuadro, las que han sido asociadas durante los distintos años, y la última, recordar de la gripe porcina, que fue esta por el H1N1, el 2009-2010, que es la última que hemos tenido. ¿Es importante esta influenza? Sí, ya en general afecta a gran parte de la población, ya que tenemos datos de Estados Unidos, de la CDC, que afecta a 3 a 11% de la población en Estados Unidos cada invierno, y también la gente muere por influenza. Y vemos que la mortalidad claramente aumenta en los grupos ya sobre los 65 años. Sí, efectivamente, en personas sobre 65, menores de 65 años, hay mortalidad de 0,1 a 6,4 cada 100.000 habitantes. Ya de 65 a 74 vemos que aumenta, pero precisamente ya en personas de 75 años o más, la mortalidad es muy considerable. El virus se va a transmitir principalmente contacto directo de persona a persona, a través de las gotitas, aerosoles, que esto va a diferir un poco, ¿no es cierto?, del tamaño de las partículas, pero también es partículas en suspensión. Si alguien tosió, está contagiado con la influenza, tosió, salió del espacio y quedan algunas partículas en suspensión, también nos puede infectar, y a través de la superficie o los fomites, que estuvo, ¿no es cierto?, muy de moda por el tema del COVID, que también es clave en el tema de la infección por influenza. El periodo de incubación, 1 a 4 días, y el inicio de la enfermedad ya es el tercer a cuarto día en general. En este cuadro vemos un poco la relación temporal y también de la intensidad de la infección entre los títulos virales, ya lo que es la respuesta inmune y la carga también bacteriana. Vemos que en general la replicación disminuye al séptimo día, donde empieza la fase de curación, donde ya disminuyen los niveles de virales, pero si hay un nivel muy intenso de los títulos virales, vamos a tener una respuesta inflamatoria que en un comienzo va a disminuir la presencia de macrófagos, que va a permitir eventualmente que haya una sobreinfección bacteriana más adelante, que eso ya lo vemos en algunos casos, especialmente por Staphylococcus aureus o neumococo, y también va a generarse una respuesta inflamatoria muy importante que nos puede llevar a un distrés respiratorio.
¿Quiénes son las personas que tienen riesgo de complicaciones? Y hablando de complicaciones, me refiero principalmente a una neumonía o un distrés respiratorio. Sí, tenemos la población infantil, especialmente niños menores de 2 años. Ya vimos que la mortalidad aumenta considerablemente en los adultos sobre 65 años, embarazadas, pacientes que estén institucionalizados, hospitalizados en domicilio, pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, neurológicas, renales, cardíacas, o también con algún tipo de inmunosupresión, tanto farmacológica o no. Y también la obesidad mórbida, ya especialmente con un IMC sobre 40, son personas que tienen alto riesgo de complicaciones. Recordando un poco, esto es un poco algo básico, pero siempre es bueno recordar, tenemos el sistema respiratorio, tenemos una tráquea, el bronquio principal es bronquios respiratorios, el pulmón, y estos bronquios los terminales ya tienen sacos alveolares, que aquí vemos la representación gráfica, que está compuesto por los alveolos y capilares pulmonares. Y si nos vamos más al detalle, vemos aquí el espacio alveolar, donde hay aire, surfactante, algunos macrófagos alveolares que están presentes, y vemos las células epiteliales, que es esta capa celeste, especialmente con los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que son los que generan el surfactante que nos permiten mantener la tensión superficial del alveolo para que no colapse. Eh, Hay uniones, las tight junction, que vamos a hablar un poquito más, la membrana basal y las células endoteliales. Aquí vemos con más detalle la barrera epitelial, endotelial o membrana alveolo-capilar. Vemos los macrófagos, el espacio alveolar, vemos con más detalle estos neumocitos tipo 1, que representan un 95% de la superficie prácticamente de todo lo que es el alveolo, las uniones, la membrana basal y las células endoteliales, y vemos aquí una representación histológica de los espacios alveolares y donde está la membrana alveolo-capilar. ¿Cuál es el rol de las células epiteliales? Bueno, aquí tenemos los neumocitos tipo 1, ya mencioné que son prácticamente el 95% de la superficie alveolar, y esto permite la difusión de gases, genera una barrera prácticamente impermeable que sí permite que los gases difundan, precisamente a través, dependiendo por presión, por diferencias de presiones o también por difusión. Los neumocitos tipo 2, que la importancia, ya dije, en la producción de surfactantes, estas uniones que están entre cada neumocito tipo 1, que forman esta barrera que va a evitar el edema pulmonar, o sea, va a impedir que pase líquido al espacio alveolar. Y también hay presencia de canales de sodio que van a regular el paso del agua entre el espacio alveolar y las células endoteliales. Ya introduciendo las células endoteliales, esta es una red de capilares por todo el pulmón, que obviamente van a permitir transportar el oxígeno o también el CO2 de vuelta hacia el espacio alveolar. En el caso que sean activadas por el caso de virus de influenza, va a producirse una liberación de moléculas de adhesión que van a permitir que se abran estos espacios entre las células endoteliales, generando extravasación de leucocitos. O sea, van a pasar leucocitos desde el flujo sanguíneo, el torrente sanguíneo, hacia los espacios alveolar. Y hay específicamente algunos subtipos de influenza que sobreexpresan esta activación. Hay distintos, por eso a veces variable, depende de cada tipo de virus de la influenza. Y esto va a generar aumento de reclutamiento de leucocitos, aumentando la inflamación, y también va a haber un mayor daño directo a la célula endotelial, que va a permitir mayor edema, o sea, que pase más líquido entre estas uniones de las células endoteliales. Los neutrófilos van a aparecer rápidamente dentro del primer día de la infección de la influenza. Estos, al pasar al espacio alveolar, se van a juntar con los macrófagos alveolares, aumentando más la respuesta inflamatoria. Estos neutrófilos, al pasar, como ya mencioné, que estas moléculas de adhesión que se generan a través, que activadas las células endoteliales, van a permitir que pasen entre estas uniones, van a aumentar también el daño, perpetuando el paso de edema o líquido hacia el espacio alveolar. Van a participar en la fagocitosis, y esta fagocitosis también, dentro de las cosas deleterias que va a generar muchas veces unas especies reactivas de oxígeno, que va a generar un mayor daño endotelial, y también va a haber un aumento de las citoquinas, que va a generar una respuesta inflamatoria más acentuada. Y los macrófagos, que están presentes por sí dentro de los espacios alveolares,
no participan en la fagocitosis de los patógenos, o como también de las células apoptóticas que van a ir muriendo producto de esta activación de los leucocitos y las citoquinas a estas células que son atacadas por el virus de la influenza. También van a generar producción de células inflamatorias y también, al igual que los neutrófilos, especies reactivas de oxígeno que también van a generar más daño. Aquí vemos una representación un poquito más gráfica del rol de las células epiteliales. Aquí vemos el virus de la influenza. Esto que está un poquito rosado es el material proteináceo que se va generando o acumulando el espacio alveolar, que va ocupando, ¿no es cierto?, el espacio alveolar, donde ahí está el intercambio de oxígeno que va como a tapar, ¿no es cierto?, esta barrera que va a disminuir que llegue el oxígeno al torrente sanguíneo. Al atacar directo esto del virus de la influenza va a generar también, como igual mencioné, depende muchas veces del tipo de virus de la influenza, va a alterar los canales de sodio que están presentes en esta membrana basal, eh, inhibiéndola y haciendo que se acumule o pase más agua al espacio alveolar. Además, la interacción del virus con las células epiteliales va a generar apoptosis, tanto necrosis, vemos aquí en esta imagen este material proteináceo y estas células apoptóticas que se van acumulando en el espacio alveolar. También va a haber liberación de citoquinas directamente y esto va a alterar, esta inflamación va a generar que estas uniones, las tight junction, que ya mencioné que unían las células epiteliales o los neumocitos tipo 1, se pierda, aumentando el paso de líquido hacia el espacio alveolar. Aquí vemos también esto de la activación de las células endoteliales. Vemos que se produce extravasación de neutrófilos y macrófagos a través de estas uniones, dañando, ¿no es cierto?, un daño directo a las células endoteliales, aumentando la extravasación hacia el espacio alveolar. También se reclutan más macrófagos, también hay extravasación de neutrófilos, que estos se van a activar y van a generar estas respuestas liberando interleuquinas, distintas citoquinas, que van a generar también daño directo y aumentando la respuesta inflamatoria a nivel de la membrana alveolocapilar. Aquí vemos como el rol de los neutrófilos va generando estas especies, como mencioné, reactivas de oxígeno, que va a hacer un daño directo a las células epiteliales, también generando necrosis. Vemos también la producción de citoquinas, vemos que aquí ya vemos en esta imagen histológica presencia importante de sustancias, ¿no es cierto?, de estas células inflamatorias, y vemos que también la formación de factores de necrosis tumoral va a también, producto de los neutrófilos, va a dañar directamente tanto las células epiteliales como la membrana basal y las células endoteliales. Una vez que esto va aumentando, se va perpetuando esta lesión, se van generando más factores de necrosis tumoral, más liberación de interferón producto de los macrófagos, y esto va a generar apoptosis. O sea, la apoptosis, recordemos que son células que se activan y se mueren, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, se va a empezar a fagocitar, generando acumulación de este material en el espacio alveolar y aumentando más también las sustancias proinflamatorias y como un daño directo a través del óxido nítrico en las células epiteliales. Esto un poco en resumen, vemos aquí en el cuadro de la izquierda, vemos aquí en este cuadrante superior derecho lo normal. Vemos las células endoteliales, las células epiteliales y el espacio alveolar que está limpio, aquí tenemos puro aire. Y vemos aquí en este cuadro de la derecha vemos la representación, vemos la membrana, vemos las células, vemos y el espacio alveolar claramente sano. Y a medida que empieza la infección por el virus de la influenza, vamos viendo este aumento de la inflamación, extravasación ¿no es cierto?, de las células de los neutrófilos y de los leucocitos, producción de citoquinas, y ya vemos cómo se va en esta imagen, en el recuadro aquí inferior derecho, vemos ya la ocupación del espacio alveolar en comparación como esto ya ¿no es cierto?, de este material proteináceo o también de líquido, de agua o edema en el espacio alveolar. Ya vemos empezar engrosamiento de los espacios alveolares en comparación a un alveolo normal. A medida que ya empiezan a aumentar la producción de citoquinas o el reclutamiento de los neutrófilos, estas especies reactivas va dañando mucho más. Vemos la representación gráfica de esto, que las células epiteliales
los neumocitos tipo 1 ya van muriendo, va generando la apoptosis, y claramente ya vemos en esta imagen histológica que la ocupación del espacio alveolar ya es significativo. También vemos algunos glóbulos rojos, vemos la presencia más importante de neutrófilos y macrófagos alveolares. Y ya en el recuadro de la esquina superior izquierda vemos ya que claramente la membrana alveolar capilar ya está muy engrosada, está destruida, hay necrosis, los espacios alveolares o estas membranas ya, estas uniones se van echando a perder, permitiendo más la extravasación. Y lo que vemos aquí en la imagen, este cuadrado superior izquierdo, vemos una inflamación, un desorden en comparación con la imagen de la derecha. Claramente se pierde, o no vamos a ver dónde están los espacios alveolares, no vamos a ver las células, los neumocitos tipo 1 ni 2. Vemos una gran importancia, o sea, lo que vemos en general es inflamación y también glóbulos rojos que están ya en el espacio alveolar, generando todo esto lo que es el distrés, ¿ya? Y en la práctica clínica, todo esto que les mencioné va a generar esto. O sea, vemos, ¿no es cierto?, aquí una enfermedad intersticial difusa, lo que corresponde en el contexto clínico, este es un caso de influenza, un distrés respiratorio, y finalmente lo que vemos acá en esta imagen tomográfica, vemos gran compromiso bilateral, virus esmerilado, zonas de neumonía en organización, que compromete tanto las zonas apicales y tanto basales de ambos pulmones, y finalmente es lo que lleva a la insuficiencia respiratoria, que muchas veces podemos manejarlo solamente con ventilación mecánica, pero claramente y hemos tenido casos de que hemos tenido pacientes que hemos tenido que conectar a ECMO por estas circunstancias. Y eso en general es lo que les quería comentar un poco de la fisiopatología de la infección, ¿no es cierto?, por el virus de la influenza. Si tienen preguntas.